Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 28. La fiesta inolvidable. Galimberti gozaba de su nueva vida de hombre libre, pero necesitaba un trabajo fijo y un recibo de sueldo para justificar sus ingresos. Conservaba una tarjeta atajada en el bolsillo. Se la había entregado el general retirado Carlos Dalatea a mediados de 1988, luego de decirle que fuera a verlo si necesitaba algo. El momento había llegado. Dalatea lo recibió en sus oficinas del tercer piso del edificio levantado en Esmeralda 672. Cuando salió de ahí, Galimberti tenía el problema laboral resuelto. Pasaría a ocupar un cargo de asesor en American Security International Sociedad Anónima, una misteriosa empresa dedicada a la venta de software de computación. Dalatea era uno de sus dueños, aunque no aparecía en los papeles. Un tal Harold Martin Boulding, de nacionalidad estadounidense, figuraba como presidente. En el ambiente empresario se comentaba que American tenía algún tipo de vínculo con la DEA, la agencia antinarcóticos norteamericana. Según las actas de constitución de la sociedad, Boulding contaba con 2 pasaportes expedidos el 19 de noviembre de 1982 por la Embajada de los Estados Unidos, el Z4.412.638, común y corriente, y otro, el X16.690, que curiosamente revestía carácter diplomático. Este dato acrecentaba el rumor. Galimberti se aparecía por las oficinas de Dalatea una vez por semana, casi siempre en compañía de sus amigos Carapintada, Flores y Jándula. Joffre le había pedido que colaborara en buscarle una salida política al movimiento liderado por Aldo Rico, y el ex guerrillero estaba convencido de que Dalatea, envuelto por ese halo patriarcal de los viejos generales, podía ayudarlo en su misión. La ayuda fue recíproca. Dalatea terminó ofreciéndole a la CIDE un sistema de videoconferencias y algunas computadoras. En el edificio de 25 de Mayo 11, sede del máximo organismo de espionaje nacional, fue recibido por Guillermo Sábato, director de finanzas de Joffre y amigo de Octavio Frigerio, que había hecho gestiones para incorporar a varios ex Carapintadas como custodios al grupo Bunge y Born. Galimberti tuvo un segundo trabajo pantalla. Jorge Antonio le cedió unas oficinas en Cerrito y Juncal, pertenecientes a una sociedad naviera administrada por sus hijos. Galimberti mantenía ahí largas reuniones con personajes de aspecto castrense. Mientras tanto, dudaba entre aceptar o rechazar la oferta formulada por el periodista Daniel Haddad, el gallego Menéndez y el abogado Alejandro Dinelli para crear una consultora dedicada a la venta de lobbies para empresas. Sus mayores esfuerzos los dedicaba a cumplir su pacto con Born, que mantenía ansioso al gobierno, conseguir la devolución de la plata del secuestro. Eso le llevaba mucho tiempo. El fiscal Romero Victorica debía probar que Graiber había sido el financista de la guerrilla peronista y que como tal había licuado el dinero del rescate en su propio patrimonio. La familia Graiber imploraba que se hiciera efectiva la indemnización por la confiscación en tiempos de la dictadura, pero el subsecretario de Justicia menemista, César Arias, se demoraba en formalizar el pago hasta que el fiscal no avanzara en la causa. Galimberti asesoraba a César Arias. Portaba una credencial que lo habilitaba como tal. Su misión, a contrarreloj, no parecía simple. Tenía que ubicar y convencer a 3 ex-montoneros que participaron del manejo financiero de la operación Mellizas para que se presentaran y volcaran sus testimonios en el expediente. Pablo González Langarica, Tonio, cuyo paradero era un misterio. Juan Gasparini, asilado en Ginebra y sin intenciones de regresar, y Raúl Magario, que había sido indultado en octubre. Esas serían sus nuevas presas. Con Magario, a quien ubicó en menos de una semana, se encontró en un bar de Federico Lacroze y Libertador a fines de 1989. Para romper el clima helado, Galimberti sacó el tema de Firmenich y los otros comandantes. «Esos turros que siguen viviendo de la guita nuestra», le dijo. Magario dejó que el otro lo sondeara.
Recordaron viejas historias de cuando habían estado juntos en las reuniones de conducción de Columna Norte. Al final de la charla se pusieron de acuerdo en un punto, el fundamental. Los indultados por Menem tenemos que reconocer nuestra historia, nuestros errores, nuestra participación y decir todo lo que sabemos de los de Greiber. Me parece una barbaridad que esa familia se quede con la guita de Born. La frase de Magario, que traslucía una voluntad de sincera cooperación, sonó a dulce melodía en los oídos de Galimberti. Quedaron para verse más adelante. El ex montonero ya tenía algo para mostrarle a Arias. La segunda apuesta era más difícil. A través de un contacto en París, que en su momento le había facilitado el vasco Mauriño, se puso a reconstruir el itinerario secreto de Tonio, a quien muchos no dudaban en dar por muerto. Cuando Pablo González Langarica cayó en manos de las patotas de la ESMA, Galimberti se encargó de levantarle la casa, arriesgando su propio pellejo en la operación. En cautiverio, Langarica soportó los apremios físicos y psicológicos durante 7 días, hasta que los marinos trajeron a su pequeña hija para torturarla delante suyo. Solo entonces aceptó confesar y ofrecerse para vaciar unas cuentas montoneras en Suiza que obsesionaban a Macera. Según la versión de los sobrevivientes, Langarica quedó bajo control de la inteligencia naval, pero su historia posterior fue un enigma cerrado, inexpugnable. Galimberti logró convencer al hermano, dueño de una agencia de viajes, de que le facilitara un encuentro con Tonio. Se reencontraron una semana más tarde en el Open Plaza. Hablaron durante 3 horas. Galimberti le ofreció $50.000 para que testimoniara a favor de Born. Le dijo que solo tenía que ir y decir lo que sabía ante el fiscal, cómo había circulado el dinero, cómo funcionaba el área de finanzas de Montoneros, qué papel cumplía Greiber en las operaciones. Tonio le aclaró que con gusto se sumaría al plan, que le parecía justo que Born recuperara lo suyo, pero que ya había sufrido mucho para complicarse la vida de nuevo. Vas a tener la oportunidad de hacer mierda a los chupados que dijeron que eras un sorete, lo toreó Galimberti. Sí, está bien, pero entendeme, vos sabés lo que yo sufrí. Decime que lo vas a pensar por lo menos, llamame cuando te decidas. Tonio decía que no con los gestos, pero la insistencia de Galimberti logró quebrar su defensa. Está bien, si te deja tranquilo lo voy a pensar. Bueno, vos sabrás, lo despidió Galimberti. Se fue mal de esa reunión, sentía un afecto puro por Tonio. En ese instante se le cruzó que tal vez lo mejor hubiese sido no encontrarlo jamás, que realmente la muerte se lo hubiera llevado a otra parte, lejos, donde no pudiera haberlo hallado. Pero estaba lanzado, convencido de la justicia de su nueva causa y ansioso por embolsar sus efectos. Algunos ex cuadros montoneros no dudarían en calificar la oferta de Galimberti a González Langarica como una apriete imperdonable. Repuesto de esa victoria, a medias en el Open Plaza, Galimberti dejó un mensaje en el contestador telefónico del ex montonero, secretario de Finanzas Juan Gasparini. Estoy viajando para Ginebra mañana mismo, te llamo desde el hotel. Ya instalado, lo citó para las 6 de la tarde en el lobby. Cuando Gasparini apareció por el lugar fue testigo de una escena insólita. Galimberti bajaba de un auto policial y le agradecía en francés a los oficiales. Galimberti le explicó que la policía lo había detenido durante 2 horas porque figuraba en la lista de criminales buscados por Interpol. La fotocopia del indulto presidencial que llevaba en la maleta y la credencial de asesor del subsecretario de Justicia Arias lo salvaron. Los oficiales aceptaron comunicarse con la Argentina, chequearon que no mentía sobre su misión oficial y trasladaron al ex terrorista en patrullero hasta el hotel. Allí lo vio Gasparini. Tras un saludo breve, Galimberti fue directo a los papeles. Tengo una solución para tu problema. Gasparini no sabía muy bien cómo tratarlo, si como un ex aliado o como un actual enemigo. El problema del que le habló Galimberti era la orden de captura que el juez Luft había librado en su contra por haber actuado como ladero de David Greiber. En Ginebra, Gasparini tenía estatus de refugiado político. Una patota de la ESMA había matado a su mujer en enero de 1977. En Suiza rehizo su vida. Trabajaba de corresponsal de Página 12, criaba a sus hijos y se había ilusionado con la primera tanda de indultos de Menem, aunque lo dejaron afuera. Ahora temía que los embates de la justicia democrática argentina hicieran flaquear la solidaridad oficial del país de los relojes.
Gasparini le respondió que no tenía problemas en declarar siempre que lo dejaran hacerlo desde el exilio, vía consulado, y que le garantizaran que sus dichos no iban a ser utilizados para crearle dramas judiciales a terceros. Galimberti lo bajó a la tierra. Mirá, Juan, el indulto no te lo van a dar jamás si vos primero no arreglás políticamente. Yo vengo contratado por Born y también por el gobierno. Si vas a declarar en la causa, todo se soluciona y vos cobrás 20 lucas. La oferta quedó flotando junto al humo de los habanos. Gasparini retomó el hilo de la charla. Rodolfo, hay un elemento que vos desconocés. Estoy por sacar un libro en la Argentina donde está todo contado. Yo no quiero mandar gente presa, no tengo alma de botón, así que cambié algunos nombres. Si quieren ratifico lo que dice el libro en sede judicial, pero para eso vas a tener que indultarme, porque yo así no puedo viajar. Sabés que soy viudo, si quedo preso, ¿quién se hace cargo de los pibes? ¿Tenés el libro acá? Tengo un manuscrito, ¿querés leerlo? Llévalo. Galimberti lo guardó bajo el brazo. En el libro El crimen de Greiber se relata, aunque variando los nombres de los protagonistas, cómo los capitales montoneros pasaron a Greiber. Era una prueba más para confirmar la hipótesis barajada por el fiscal Juan Romero Victorica. Al otro día, como no tenía noticias del enviado, Gasparini lo invitó a comer a su casa. En el libro está todo, che, le dijo Galimberti. Te lo había dicho, pero vos cambiaste los nombres, ¿no? Bueno, yo voy a llamar a Arias. Él te va a confirmar que lo del indulto no es una tontería mía. Decile que no lo voy a defraudar. Galimberti llamó al despacho de César Arias, lo atendió la secretaria y lo comunicó con el funcionario menemista. Doctor, ya conseguí lo que vinimos a buscar. No, quédese tranquilo, Gasparini me dice que va a declarar. Gasparini sintió que había empujado la pelota hacia el campo contrario. Solo indulto mediante daría formato de testimonio legal a su libro. Con ese acuerdo, Galimberti regresó a Buenos Aires. El 26 de abril de 1990 declaró por espacio de 12 horas en la causa Born. En 34 fojas abrió el camino para que citaran al resto de los testigos. En el párrafo final se tomó una licencia para dejar sentada su lealtad para con los dos hombres que lo estaban pariendo de nuevo. Quiero dejar constancia de agradecimiento a Jorge Born por su actitud generosa al manifestarme su perdón personal y cristiano. Esto se inscribe en la actitud del Poder Ejecutivo al haber dictado también generosamente su indulto. Estoy íntimamente convencido de que decir la verdad es la única conducta que cabe para la reconciliación nacional y el único homenaje en serio a los caídos de nuestro bando, a los de las fuerzas de seguridad y a los de las fuerzas armadas. El paso era algo demasiado presente. El 4 de mayo el juez Luft allanó 2 de las denominadas cárceles del pueblo, uno en García 50-50 de Carapachay y otra en Rawson al 100 de Villa Ballester, donde había estado secuestrados los hermanos Born. Un día más tarde, Romero Victorica dio por acreditado que el grupo Greiber fue el socio financiero de la subversión montonera e incorporó a su patrimonio una masa multimillonaria de dólares producto del rapto de los Born y de un ingeniero de la Mercedes-Benz de apellido Metz. Según dijo, estaba probado que los Greiber agigantaron sus arcas, crearon entidades financieras en el exterior, se llevaron el dinero para allá y efectuaron una operatoria económica internacional muy compleja que está totalmente descubierta. El 14 de agosto de 1990, Menem indultó a Gasparini. Romero Victorica viajó de inmediato a Ginebra para advertirle que ya no podía negarse a declarar y sugerirle de paso que incriminara a Berbisky en la causa. Gasparini se negó. El fiscal no abandonaría esa idea. 2 meses después, en nombre de Arias y Galimberti, un correo le acercó a Gasparini la lista con 200 preguntas que tendría que responder cuando viajara a la Argentina, donde bajo cuerda le prometían entregarle los $20.000 acordados. Las cosas estaban saliendo como Galimberti esperaba, pero sus tiempos a veces no eran los del fiscal. Un día, mientras salía del Open Plaza, recibió un llamado en su celular. Era de la Fiscalía de San Martín. Vio Galimberti, lo que usted no consigue por las buenas, nosotros lo conseguimos por las malas. ¿De qué me habla? El señor González Langarica está detenido en la alcaidía. Se niega a cooperar con nosotros, así que lo estamos ayudando a reflexionar. No, ese muchacho tiene una historia traumática, respétenlo un poco, no sean tan hijos de puta. No es para tan... Mire, se lo digo de corrido, o dejan tranquilo a Toño o yo me bajo de la operación.
Habrá sonado temerario porque la amenaza surtió efecto. Esa mañana Toño había acudido al tribunal para cumplir con la citación del fiscal, pero no quiso declarar. La gestión de Galimberti lo sacó del calabozo. Más tarde, sentados en un barcito cercano, Toño aceptó volcar su testimonio en la causa. A Galimberti volvió a dolerle el pasado. Le hubiese gustado ahorrarle al pobre Toño semejante mal trago. Esas sensaciones eran como ráfagas de humanidad que de vez en cuando le atenazaban el corazón, pero no le duraban mucho. Galimberti era más Galimberti que nunca. Con la misma decisión brutal que había abrazado el ideal expropiador montonero en los años 70, se alistaba ahora en el pelotón político judicial que con verba social conciliadora y supuestos afanes reparatorios operaba en todos los frentes para que Born recuperara los millones que mayor valor sentimental tenían para él. Los que alguna vez habían tratado con el ex guerrillero se debatían en interrogantes. ¿Galimberti lo hacía solo para recibir un puñado de dólares como premio? ¿O acaso intentaba demostrarle a los dos hombres más poderosos de la etapa, Menem y Born, sin dudas, lo que era capaz de hacer? Los más escandalizados se respondían que la clave era el dinero. Los más comprensivos, en cambio, decían que era una pura ambición de poder. Daniel Llano lo conocía mucho. No estaba para nada enojado con su jefe, lo admiraba. Siempre lo había acompañado sin cuestionarle las decisiones, porque coincidían en las opiniones. La última vez que lo vio fue en un bar de la avenida Córdoba, y notó que, aunque disimulada, bajo esa máscara de juerga eterna, esa tarde la melancolía envolvía a su jefe. «¿Qué pasa, che?» «Nada, me pregunto, ¿para qué carajo sirvieron todos estos años? Cumplimos con Born, Menem, y ahora ando preguntándome, como Lenin, ¿qué hacer? El país es otro, Daniel. Nos preparamos para una cosa y salió algo completamente distinto. Estábamos entendiendo el telex y ¡zas! De golpe salió el fax. Ya no hay espacio para tipos como nosotros. El turco hace la suya, y con todo lo que yo hice para que Born lo apoyara. Lo único que quieren es usarnos, gordo. Por eso me pregunto, ¿qué hacemos?» «De eso te quería hablar. Me estoy yendo para Misiones, no quiero seguir acá. Creo que puedo ser útil en el interior, como asesor de alguien, haciendo cosas que le sirvan a la gente». Otro jirón que perdía en su nueva vida. Galimberti era como un cohete disparado al espacio que va perdiendo sus partes mientras atraviesa las capas de la atmósfera. Preparar esas partes cuesta cientos de millones de dólares, pero es necesario arrojarlas al tacho de basura del universo si uno quiere llegar lejos. Por eso, aunque apreciaba a Llano, se repuso del yoke efímero que le produjo el anuncio. Al rato lo estaba felicitando. «Tu decisión es muy sana, gordo, te felicito. Te va a ir bien. Yo, en cambio, no sé, tal vez arme una consultora. Haddad me lo viene ofreciendo. Las empresas compran inteligencia competitiva, viste que ahora le dicen así. Pensaba decirte a vos». «Gracias, pero después de todas las que hicimos me sentiría mal calentando el culo en una silla y vendiéndole humo a estos garcas», le contestó Llano. Los cortados se habían quedado a un lado sin que nadie los tocara. Pagaron y se fueron caminando por Córdoba hacia arriba. Cuando no hubo nada más que decir, se estrecharon las manos, prometieron futuros encuentros y sin saberlo se despidieron para siempre. Galimberti se quedó con un solo confidente, Yuyo. Berco también había partido, enojado, a sacar una nueva revista junto a su esposa. Pero antes de abocarse al plan de la consultora, el ex guerrillero tuvo una actitud que selló para siempre su amistad con Aldo Rico. Le dijo que no se involucrara en un levantamiento que preparaba Zaineldin porque desde la CIDE le avisaron que Menem esta vez no iba a negociar ni a ceder. Iba a reprimirlos y meterlos presos. Contaba con buena información porque ocurrió tal como dijo. El 3 de diciembre de 1990, Zaineldin lanzó su última chirinada y fue encarcelado junto a sus seguidores. 3 días más tarde, Romero Victorica libró un oficio a César Arias para que el Poder Ejecutivo de la Nación declarara la nulidad del convenio celebrado entre el Estado y el Grupo Greiber. El 27 de diciembre, el fiscal citó a declarar oficialmente a Gasparini como testigo. Un día después, Día de los Santos Inocentes para la liturgia católica, Menem concedió el indulto a Videla, Macera y Firmenich. Ese mismo día Galimberti festejaba, obtuvo el divorcio legal de Moni Trimarco. Era el trámite que le faltaba para ejecutar la operación más ambiciosa que tenía en mente, el casamiento con Dolores Leal Lobo.
Habían hecho el amor dentro del Fiat Uno. No era cómodo, pero cuando la pasión llamaba con mucha urgencia resultaba práctico. Él sorprendió esa noche a Dolores pidiéndole casamiento. Hacía más de un año que Rodolfo venía esperando el divorcio de su primera esposa. Ahora ya era libre. Dolores se enojó. Dijo que no se lo podía decir así, que primero tendría que haberla preparado. Hay miles de cosas para organizar. Ella se largó a llorar. Es de alegría. Seguía abrazada a una ilusión, que Rodolfo cambiara de verdad. Soñaba con que se transformara en una persona normal, con un trabajo normal, un horario normal y varios hijos normales. Ella quería una familia y confiaba en que el amor redimiría a su pareja. Era su apuesta. La de Galimberti, en cambio, era otra. El casamiento con la chica de doble apellido era como purificarse en las aguas del Ganges, porque le permitiría escalar un peldaño más en su política de legitimación social. Pusieron fecha para la boda. Sería el 11 de enero de 1991, en Punta del Este. Pidieron fecha en el registro civil de Maldonado, pero como no consiguieron, convencieron a la jueza de paz de la Barra, Celina Falace, de trasladarse hasta el lugar donde se haría la fiesta para más de 1000 invitados, la residencia Los Acantilados de Lícer Carbajo, levantada en la zona más chic de Punta Ballenas. Dolores viajó desde Buenos Aires a Uruguay vía Entre Ríos. En la cabina de una Ford F100 que manejaba Yuyo, a quien ella conocía como Julio. 2 días antes de la ceremonia, Rodolfo llegaría en avión el mismo 11. La lista de regalos la pusieron en Ariet. Carlos Menem envió un bol grande de cristal y plata labrada con un juego de cubiertos también en plata. Lorenzo Miguel les mandó un telegrama muy afectuoso. Galimberti eligió como testigos a Patricia Cao Saravia y al veterinario Jorge Antonio. Dolores a su hermano, Laurencio Leal Lobo, y a su padrastro, el príncipe Fabricio Rufo, también encargado de entregar las alianzas de platino puro compradas por el novio Enricciardi. La jueza Falace llegó en el auto de Laurencio y subió al primer piso de la residencia, donde celebró la unión en una ceremonia íntima que duró 20 minutos. Galimberti se había cambiado media hora antes en uno de los cuartos. Estaba de impecable traje cruzado y camisa de boil. Dolores lucía un vestido de Gino Bogani. El modisto se lo terminó de coser 5 minutos antes de la boda. Los invitados aguardaron en el jardín terraza, donde se había instalado una carpa descubierta. Un techo desplegable estaba preparado por si el tiempo desmejoraba, y 10 mesas redondas para 10 comensales cada una. Los manteles de seda italiana en blanco y celeste habían sido elegidos por Dolores. La empresa de catering, la misma que se ocupó de alimentar al presidente de los Estados Unidos, George Bush, durante una visita al Uruguay, sirvió abundante paella y unos bocaditos. Hubo 6 clases de postres diferentes. La seguridad quedó a cargo de 10 custodios de pelo bien corto y bigotitos al comando de Yuyo. El hijo de Jorge Born entró por atrás, casi saltando una ligustrina, para evitar a la prensa. Traía una camisa a rayas verde y las excusas de su padre, que mandó decir que por cuestiones de negocios no podía estar presente. Pero la razón era otra. El encuentro del Hotel Lancaster no le había caído bien a su mujer, la señora Inés Magrane Alvear, a quien la sola idea de que su marido se relacionara con su antiguo captor le generaba sarpullidos. Jorge Born III habló a solas con Galimberti durante media hora. No se quedó a la fiesta, que comenzó a las 22:30, a toda música. Ritmo de la noche. El embajador argentino en Uruguay, Benito Jambí, trataba de seguir con la mirada el bamboleo de caderas de Mónica Gonzaga. El famoso neurólogo Hernán Bunge bebía su copa de champán a un costado. Ritmo de la noche. Una amiga de la novia sugirió la idea de hacer una catarata de champán. Dijo que había que poner toda la cristalería formando una pirámide y desde lo alto volcar las bebidas, que iría llenando las copas en su derrame dorado. Los mozos concretaron su deseo. Hubo aplausos. Esa flor que están haciendo. Jorge Radice no sabía bien dónde pararse. Se lo notaba distendido, aunque no encontraba con quién hablar. Solo lo hacía de a ratos con Galimberti, cuando lograba capturar su atención. El fiscal Romero Victorica, que había llegado a Punta del Este en micro, bebía alegre. Parecía mentira que 1 año y medio antes se hubiese pedido la captura del peligroso montonero, al que ahora abrazaba sonriente. Nadie es culpable para siempre. El arrepentimiento existe. Galimberti siempre representó la otra línea del grupo guerrillero. Le explicaba el ocasional compañero de charla.
Las puteadas por la detención de Tonio ya eran parte del pasado. Ese sol que brilla más. Igual Galimberti no lo quería. Le había mandado la invitación imaginando que el fiscal no se aparecería por la boda. Pese a todo, su presencia lo reconfortaba. Se sentía feliz con la fauna que había logrado reunir. Aferraba la copa de champagne y miraba por sobre las cabezas de todos, como hacen los actores para no inhibirse frente al público. La llaman la cuarta pared. Su vista se perdía en esa cuarta pared. Dolores venía a buscarlo de vez en cuando para bailar, pero él se resistía blandiendo la copa, sonriéndole, pidiéndole un minuto más para saborear el contenido. De vez en cuando cruzaba miradas con la Chuchi. Todo eso se parece. De estricto saco sport, Jorge Antonio, el padrino, hablaba emocionado con la ex Miss Universo Silvana Suárez, esposa del director de ámbito financiero Julio Ramos. Suárez se había tomado muy en serio su rol de periodista y retrataba a todos con su pocket personal. Dolores se sentía incómoda. Había arreglado con Rodolfo que esas cosas no iban a pasar. Una amiga contaba con la autorización para filmar las escenas de la fiesta y un primo suyo que había viajado desde Tucumán era el único que podía sacarle fotos a los invitados. Cuando le fue con la queja, su flamante esposo estaba hablando con Daniel Haddad y le dijo que él también estaba disgustado, pero que esa noche, su noche, no quería pelearse con nadie. A la sonrisa de mamá. La engañó. Galimberti necesitaba que alguien registrara todo lo que ocurría. Alguien debía ocuparse de inmortalizar su entrada al glamour de la legalidad total, y esa persona era Suárez. La explicación días después: esas imágenes serían utilizadas en ámbito financiero por consejo del periodista Roberto García, un amigo de Galimberti con fluidas relaciones con la CIDE, para ilustrar la crónica de la fiesta inolvidable, aunque luego lo negaría ante su mujer, a quien le juró que se trataba de una cama de los servicios. Galimberti dio el aval para que esas fotografías fueran publicadas. A Florencia Falcón, que lo llamó hecho una furia porque no sabía que pensara siquiera en casarse, el ex guerrillero le dijo que todo era fruto de un fotomontaje. Es la fiesta de boda de otra persona muy importante, pero no te puedo decir de quién. Tenemos que saber que me usaron para taparlo. Como ella seguía sin convencerse, al otro lado de la línea Galimberti enfureció. ¿No te das cuenta de que es toda una farsa, de que lo único que quieren es hacerme mierda? Florencia se dio cuenta del ardid, pero siguió secretamente enamorada. No fue ese el único problema que causaron las fotos. Alguien retrató el auto del embajador del Paraguay y luego se supo que era un auto mellizo, desatando un escándalo en el país vecino. Otro más, un importante funcionario de la CIDE que veraneaba en Pinamar con su familia y había puesto como excusa un viaje urgente a Buenos Aires para concurrir a la fiesta, casi se muere al ver su rostro publicado en Somos. Cuando regresó al balneario, el espía mandó a comprar todos los ejemplares de la revista para evitar que su esposa lo echara a la calle. La música se cortó a las 4 de la mañana. Una ordenanza uruguaya impide que el batifondo se prolongue más allá de ese tope horario. Esa noche Galimberti no quería violar la ley. Durante una semana, mientras los albañiles terminaban de refaccionar el departamento donde tenían planeado instalarse, Dolores y Rodolfo se fueron a vivir a lo de Licer Carbajo en Libertador y República de la India. Galimberti anduvo con un humor pésimo, una solicitada de Jorge Topo Devoto en Clarín, donde su antiguo aliado le recriminaba entre otras cosas que hubiese invitado a Romero Victorica, un cazador de montoneros, a su boda, le cayó como una patada al hígado. Dolores lo consoló: no te preocupes, mi amor, es un pavo. El flamante esposo recuperó el humor con los corrillos que habían despertado su presencia en la zona. Los porteros estaban en llamas. Al lado vivía Julio Mera Figueroa, el ministro del Interior, que para esa fecha también se había casado con una niña bien a la que doblaba en edad. Siempre había guardias periodísticas en la zona. Para Dolores todo era toda una novedad. No entendía por qué había tanto revuelo. Una vez, cuando estaba por salir con una amiga embarazada, el portero le avisó que un reportero la aguardaba a la salida principal. Eligió salir por un costado sin tener en cuenta de que allí había otro fotógrafo. Dolores salió corriendo para evitar el flash, pero su amiga tropezó y se cayó al piso. Dolores se sacó de las casillas e increpó al fotógrafo. No se golpeó la panza de casualidad, sos un criminal. El muchacho le pidió disculpas de todas las formas posibles. Esa foto jamás salió publicada. Extrañada, Dolores se lo comentó a Rodolfo. Son capaces de matar para sacar una foto y después no la publican. ¿Quién los entiende, los periodistas? Debe haberse sentido mal. Aunque lo disimulen, son seres humanos.
Quizá llegó a la revista y dijo que no había ninguna foto. Ahora me da pena, me dijo que estaba trabajando. Dolores no comprendía ese nuevo mundo. Se manejaban con códigos que resultaban raros para ella. Su familia siempre había cultivado el perfil bajo. Pensó que tendría que resignarse a aprender todo lo que no sabía de la mano de Rodolfo. Cuando los albañiles terminaron los trabajos, el matrimonio se mudó a un piso de Libertador y Maure, habitado por militares. Rodolfo estaba muy en sus cosas, dormía 3 o 4 horas y se iba a sus reuniones. Dolores se consolaba con Víctor, el Rottweiler que había reemplazado a Sonny, que si bien el animal era una compañía también le daba mucho trabajo. Había que sacarlo a pasear, prepararle la comida y encargarse de que lo bañaran, cosas que espantaban a Rodolfo. Un día regresaban de un asado cuando vieron que frente al edificio había 2 patrulleros estacionados. Rodolfo bajó del auto y le preguntó al portero qué pasaba. «¿Justo usted me lo pregunta?» Galimberti se quedó mudo, miró a Dolores. Los patrulleros tenían las balizas encendidas, la escena era extraña. Se acercó un oficial. «¿Usted es el dueño del perro?» «¿Qué perro?», preguntó Galimberti. Dolores se inquietó. «¿Le pasó algo malo a Víctor?» El portero les contó la historia. El animal había abierto la puerta de servicio del departamento y bajado por las escaleras, rompiendo todas las bolsas de residuos que encontró a su paso. «Me hizo un desastre, justo había encerado», se quejó el hombre. «¿Y por qué llamaron a la policía?», lo interrogó Dolores. «Es que nadie podía agarrarlo, señora. Usted vio que la gente que vive acá es gente mayor. No había caso, probamos con todo, hasta le dejamos leche a ver si se tranquilizaba, pero el perro estaba como loco. Por eso llamamos a la policía». «¿Y dónde está ahora?», preguntó Galimberti, temiendo que le hubiesen llevado al pasteur. El portero lo tranquilizó. «No, cuando se cansó de romper todo se metió solo en su departamento, pero no para de ladrarle a los policías». Una semana después, Galimberti volvió a su casa con unos papeles y se los mostró a Dolores. Sobre uno de los márgenes había un sello que decía «Secreto, información confidencial». Era un informe sobre las andanzas de Víctor, el perro del ex montonero Galimberti. Tenía detalles sobre sus horarios de paseo, la cantidad de comestibles que ingería, su instinto criminal y, por supuesto, las travesuras en el informe. Se hablaba de desmanes que el perro había provocado desde que llegó al edificio. Dolores empezó a reírse. Después Rodolfo le explicó. «Me lo dieron los muchachos de la CIDE. Ellos también se cagaban de risa. Se las pasó un militar jubilado, vecino de acá, que colabora con la secretaría haciendo informes. ¿No está bárbaro? Mirá que yo vi cosas insólitas, pero como esta ninguna. Pobre viejo, ojalá le hayan pagado unos mangos extra». Cuando se juntaba con sus amigas, Dolores comentaba en estos episodios y las entretenía, pero también les confesaba sus padecimientos. Rodolfo jamás estaba en casa. Tenía 2 obsesiones: la jarra de naranjas exprimidas, que siempre tenía que estar disponible en la heladera, y las reuniones a cualquier hora, en cualquier lugar, con cualquier gente. Había noches en las que no volvía a dormir. Entonces la llamaba para decirle: «Me avisaron que hay una guardia periodística de noticias para hacerme bolsa. Si puedo voy para casa, por las dudas no me esperes». Otra cosa que le molestaba era la impuntualidad. Arreglaban para ir al cine, por ejemplo, y Rodolfo se aparecía con 2 horas de retraso. Cuando ella empezaba con las quejas, él admitía: «Tenés toda la razón del mundo, soy un desastre. Pero tenés que cambiar. Si todas las mujeres se enojan con los maridos cuando nos le dan bola, hacete una idea de cómo me siento yo». «Es que no puedo cambiar, no puedo ser otra cosa que lo que soy». Ella tenía un problema grave. Lo amaba, pero a la vez sentía que no encajaba en su vida. Soñaba con tener 2 hijos. Rodolfo alguna vez le dijo que sí, que había tomado la decisión de ser padre. Fue una promesa más de las tantas en las que Dolores había creído. Las amigas le decían: «Ya va a cambiar, no puede ser siempre así. Tuvo una vida muy dura, vos tenés que entenderlo». Dolores hacía el esfuerzo, tendía a protegerlo, así se sentía plena. Galimberti era de dormirse en su pecho cuando estaba muy cansado y ella sentía placer al verlo relajado. Más de una vez, sin embargo, él la despertó sobresaltada a eso de las 5 de la madrugada, diciéndole que tenía que partir a una reunión urgente. Los fines de semana se iban a un campo de la familia Carbajo en Urdunarrain, Entre Ríos. Galimberti invitaba a Jorge Antonio. Dolores se compadecía del anciano y le reprochaba a su esposo: «Tan grande y lo haces viajar tantos kilómetros». A veces se aparecía Jorge Born, dispuesto a casar con su antiguo captor. «Parecen hermanos», pensaba ella. Born le había conseguido un trabajo a Galimberti en su empresa Caldenes Sociedad Anónima, donde figuraba como empleado con un sueldo simbólico de 2.000 pesos.
En realidad era otra cobertura laboral para justificar sus ingresos. En la práctica, Galimberti trabajaba como un explorador del mercado del magnate. Lo suyo era avisarle cuando advertía la posibilidad de concretar algún buen negocio. «Yo te tengo mucha fe, Rodolfo. Sé que juntos vamos a concretar grandes obras», le decía siempre don Jorge. Tras 6 meses de convivencia, el matrimonio Galimberti decidió mudarse a un lugar más confortable y seguro. Dolores había visto una maqueta en Casa Foa de unos loft en Avenida Dorregos al 1940, en el barrio de Colegiales, construidos en lo que alguna vez habían sido silos, propiedad de la familia Minetti. El complejo ocupa casi una manzana, tiene parque, pileta, confitería, un muro perimetral infranqueable y seguridad las 24 horas. Paradojas de su nueva elección inmobiliaria, pese a vivir en una especie de fortaleza, fue allí donde Dolores comenzó a sentir miedo. Una noche, al regresar de una reunión de las damas de beneficencia de Coas con jefes policiales, escuchó una amenaza de muerte en el contestador del teléfono. Cuando Rodolfo llegó, le contó lo sucedido. «Es horrible, es un tipo que distorsiona la voz, andá y escuchalo», le dijo. Galimberti pulsó la tecla y el mensaje brotó del aparato. Dolores estremeció, su marido reaccionó, protector. «Mirá, hay mucha gente que quisiera verme muerto, pero mientras estés conmigo nada malo te va a pasar». Una hora después llegaron a la conclusión de que lo más seguro era que el mensaje fuese un divague, obra de algún loco suelto con ganas de molestar, pero después de aquel llamado sí recibió una recomendación de parte de su esposo para que cuidara lo que hablaba por teléfono. «Están todos pinchados». «¿Estás seguro? A mí me parece una locura que alguien pueda estar prestándole atención a todo lo que habla». «No sé cómo funcionará el tema de las pinchaduras. Según vos sería como un gran sistema, ¿no? Pero igual no me entra en la cabeza que alguien gaste en Galimberti miles de pesos en sueldo y en cables. No puede ser, uno puede ser tan importante salvo que sea una cosa puntual». «Mirá, los tipos que pueden estar interesados en saber qué hacemos son profesionales. Lo que para vos es una tontería, para ellos es la comida. A un compañero lo detectaron por ir a hablar siempre al mismo teléfono público con la familia. Lo triangularon, armaron un patrón horario y se lo terminaron chupando cuando iba a saludar a la madre que cumplía años. Desde entonces, cada vez que yo llegaba a una casa, lo primero que hacía era cortar las líneas y tirar el aparato a la basura. Y todos se me quedaban mirando como si fuera un loco. Me decían que era un paranoico, un enfermizo, pero si sobreviví fue por eso. Eran otras épocas, Rodolfo». «Puede ser, pero en eso todas las épocas se parecen demasiado».